Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Estamos como siempre en este su programa Pensándolo Bien, amigos. Y de nuevo queremos agradecerles por su compañía con nosotros. Damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha librado de los peligros que hay y nos sentimos felices de saber que muchos de ustedes comparten estos pensamientos con algunos de sus amigos. Mantengan ese buen trabajo y por favor, no dejen de suscribirse a nuestro programa para que ustedes puedan recibir directamente cada uno de los que vamos realizando. En esta oportunidad queremos hablar un poco sobre un tema que creemos es de suma importancia para todos nosotros, no solo como cristianos, sino como seres humanos, sea que lo creamos o no lo creamos. El juicio divino. ¿Es solamente un mito o es una realidad? Vamos a tratar de responder a esta pregunta durante nuestra conversación. Déjenme introducirme diciéndoles de un suceso que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente a finales de él. Un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, un joven teólogo alemán, fue sacado de su celda en la prisión y fue ahorcado con el cargo de alta traición. Supuestamente él había ayudado a que se escaparan muchos judíos. En 1996, una corte en Berlín oficialmente declaró que Dietrich Bonhoeffer era inocente de las acusaciones que llevaron a su muerte. Pienso que algo similar ocurre con el juicio previo al advenimiento o con el juicio divino. Aunque los hijos de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, van a ser acusados, calumniados por Satanás y sus seguidores, en algún momento Dios ha de traer a colación la verdad de su conducta, de sus acciones. A lo menos, eso es lo que la mayoría de los cristianos creemos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en relación a esto? En conversaciones anteriores hemos hablado ya de que, según la enseñanza bíblica, Cristo fue nombrado sacerdote no por los hombres, sino señalado por Dios mismo. Tenemos nosotros, y ahora sí, al equipo completo de esta producción, tanto al pastor Eleazar de Gracia, que ha sido nuestro compañero durante estos días, pero también nos alegramos que el pastor Jorge García ya esté de nuevo con nosotros. Bienvenido, pastor García, bienvenido, pastor de Gracia. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy bien. Pensándolo bien. ¿Habrá realmente un juicio divino? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pueden ustedes ayudarnos a captar en las enseñanzas de la Biblia con relación al juicio de Dios? Por ejemplo, ya decían nuestros amigos, hemos conversado antes de que, de acuerdo a la Biblia, Dios ha nombrado a Jesús como el sacerdote. Hay algunos textos que nos ayudan a sustentar esta declaración. Por lo menos, yo tengo un par de ellos.
Y creo que varios de esos textos están en el libro o en la epístola a los Hebreos. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, de Hebreos 5, 4 al 6? Que creo que es uno de los textos que mencionan esta realidad. ¿Pueden ustedes leer alguno de esos textos en Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 6? Yo lo leo. Para empezar nuestra conversación. Hebreos 5, 4. Al Y 6. nadie toma para sí la honra sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Así que a Jesús claramente está diciendo que el que lo llamó hijo es el que también lo asignó sacerdote para oficiar en ese santuario que hemos venido hablando que no fue hecho por el hombre sino por Dios. En el capítulo 8 uno dice, no entró Cristo en un santuario hecho de manos, sino en el mismo cielo, donde ahora intercede por nosotros. Perfecto. En el versículo 10, no sé, tú tenías ahí ¿lo encontraste ese capítulo de Hebreos? El versículo 10. Si hablamos de un juicio, yo tengo 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Perfecto. Lo leo y dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos ahí entonces que Cristo en su función sacerdotal recibe una tarea de juzgar y nadie escapa a ese juicio. Y el juicio se trata de un juicio justo, puesto que dice que estará basado en los actos que en vida haya realizado cada individuo sobre la faz de la tierra. Perfecto. Entonces, quizás ahí podríamos decir también que en Juan 5, el verso 22, nosotros encontramos eso de que un verso que apoya la idea de que Jesús es el que oficia en ese juicio, dice el juicio de Cristo, ¿no? Aquí dice en el Juan 4, 22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo dio al Hijo. Aquí está en la pantalla. Sí. Y quiere decir que entonces la Biblia sí enseña la realidad de un juicio. Eso sería nuestra primera conclusión al leer esto. Bueno, quizás, pastor, si me dejas mencionar uno más para reforzar lo que acaba de decir, sería Eclesiastés el capítulo 12, que ya lo mencionamos en otra ocasión, pero en este contexto sería bueno repetirlo. Es Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13 y 14. Después de que el sabio Salomón está haciendo sus declaraciones, termina diciendo, el fin de todo el discurso oído es este. Esta es la conclusión de todo lo que he dicho. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre.
O sea que ahí vemos entonces la síntesis de lo dicho es que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos porque esto es lo más importante del hombre. Y el verso siguiente, el número 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que una persona que cree en Dios, el juicio no es algo o no es un mito, no es algo que nos inventamos nosotros, es Dios el que lo está diciendo. Dios traerá toda obra a juicio de todos los seres humanos. Y juntamente con todo lo encubierto, ya sea bueno o malo. Muy bien. Entonces, estaba mencionando el hecho de que de acuerdo a esto, la enseñanza bíblica, hasta donde hemos visto, dice que sí va a haber un juicio y que Cristo será el que va a realizar ese juicio porque Dios mismo le ha dado esa facultad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Podría Esa hacer una facultad. pregunta. Podría hacer una pregunta aquí a lo que estamos hablando. ¿Hay alguna razón que se le viene a la mente por qué Dios dice que el juicio se lo da para que el Hijo lo haga? Porque Él es el juez, como vamos a ver ahorita en versículos de Daniel. Él es el juez. Pero ¿por qué hace esa concesión? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Por qué Dios permite que sea mejor Jesús el que haga el juicio en vez de hacerlo él? ¿Habría alguna explicación de ustedes al respecto? Creo que sí, una parte de Juan nos dice, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. El hecho de que Cristo Jesús, siendo Dios, tomara la naturaleza humana, viviera como se esperaba que Adán y Eva vivieran, una vida de perfecta obediencia al Padre. En cierto sentido, vamos a decirlo así, le gana el derecho de poder realizar esta obra, porque nos conoce por un lado a nosotros, sabe nuestras debilidades, ha experimentado la fiereza de las tentaciones humanas, ¿verdad? Pero también, como Dios puede y tiene toda la capacidad, todo el poder para lograr entender y a la vez amarnos a pesar de lo que nosotros somos. Luego Él realiza también da su propia vida para darnos la salvación. Así que eso le garantiza o le da el derecho de poder ser nuestro sacerdote y nuestro juez. No sé yo qué tú tengo dices. aquí, tengo un pasaje en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo número 12. Y dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En otras palabras, está diciendo que el Señor Jesús es el juez, porque Él mismo se ofreció como un cordero para entregar su vida, dar su sangre para limpiar los pecados de todos aquellos que vengan a Él arrepentidos, humillados, para suplicar el perdón de esos pecados. Así que el Señor Jesús es el juez, porque Él es a la misma vez la ofrenda. Él dio su vida en la cruz del Calvario y con eso Él se ganó ese derecho de juzgar los casos de todos los que han pasado por la historia de este mundo. Ese pastor, se me ocurre, ese pasaje que está mencionando es tremendo. Son pasajes que nos afianzan a nosotros en
en que hay razones para cada cosa en la Sagrada Escritura. Como usted mencionó eso, yo voy a mencionar otro, si está bien, Pastor Guevara. En el libro de Hebreos, el libro que hemos venido a estar estudiando, encontré aquí unos textos que yo creo que son relevantes para ver por qué es que Jesús toma el lugar. Ya lo mencionó el pastor, pero aquí hay uno que refuerza la idea aún también. Y es el capítulo 2, Hebreos, capítulo 2, del 14 al 17. Así que vamos a ver si lo podemos. Capítulo 2, el verso 14, dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo. Está hablando de Jesús, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Verso 15. Y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. 16. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. A Jesús, el descendiente de Abraham. Y el verso 17, que es el verso clave. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del hombre. Así que aquí tenemos un versículo muy claro de Este versículo, sí. Que Jesús, habiendo estado aquí entre nosotros, ahora por experiencia sabe cómo somos nosotros, aunque él no participó de pecado, pero sabe lo que es la fiereza de las tentaciones y vino para expiar los pecados del pueblo. Así que ¿quién mejor que él nos puede defender en el juicio? Definitivamente, la Biblia enseña con claridad es más, Jesús es Mesías, el ungido o enviado por Dios. Y desde antes de su nacimiento, desde su concepción, se dio ese oficio, vamos a decirlo así, que el Señor vendría a desarrollar. En San Mateo 21 dice, parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y al final del 23 dice, sería llamado su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Al leer un texto como este y los que ustedes mencionaron, nos damos cuenta que todo el propósito de Dios al enviar a Jesús era darnos salvación, incluso el juicio. Incluso el juicio tiene que ver con nuestra salvación. A veces tenemos temor de eso, pero vez tras vez la Biblia deja ver la realidad de que el único objetivo de Dios es salvar, no perder. Dios no está en el negocio de perder las almas, dice a menudo mi esposa. Dios está en el negocio de salvarnos. Esto es una realidad bien evidente. E incluso el juicio, me atrevo a decir, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y quizás lo vamos a ver más adelante, tiene el propósito de liberar a los hijos de Dios de esa duda que pueda haber en el universo por las acusaciones de Satanás contra ellos, si son o no dignos de heredar el reino de Dios. Así que pienso yo, contestamos básicamente y contestamos como creyentes en la Biblia la pregunta que nos planteamos al principio, ¿verdad? ¿Es el juicio divino, es un mito o una realidad?
Y hemos visto que Dios realizó varios juicios también en el pasado, ¿cierto? ¿O no creen ustedes en cierto modo, cuando Él se acerca a Adán y Eva, comenzó también a hacer una fase investigativa de lo que estaba ocurriendo, aunque Dios conocía todo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Has comido de esto? ¿No es cierto? Es una serie de interrogaciones que me parece a mí ya plantean la idea de que antes de dar una sentencia, tiene que haber, como en los juicios aquí en la tierra, ¿cierto? Investigación. Ajá. Sí. Interesante para mí con esto. Si Ahora, hablamos, si hablamos de juicios, también podríamos citar que aparte de haber realizado un juicio en cuanto a la actitud de Adán y Eva, también el capítulo 6 de Génesis registra otra ocasión del juicio de Dios en la época de Noé, en ocasión del diluvio. También menciona en Génesis, cuando fueron a Sodoma y Gomorra, iban a Correcto. ver si ya habían llenado su copa de iniquidad. Ya conocemos la historia, fueron destruidos esa nación, pero se salvaron los que creían en él, Lot y su familia. Y así, a través de la Biblia, cuando llegan el pueblo de Dios, Israel, a la Canaán, también hubo una obra de juicio allí, ¿no? Y a través de toda la Biblia vemos eso, así que eso no es nuevo en la Biblia. Dios actuando en cierto momento y llama a juicio a aquellos a pueblos o personas que se habían alejado tan lejos de él que ya no tenían remedio. Pero el tema de hoy, el que estamos tratando hoy, tiene un propósito que yo pienso que es relevante, y es que el juicio de esta fase del juicio tiene el propósito definitivo en favor del pueblo de Dios. Para Amén. nosotros el juicio son buenas nuevas. bueno, ese concepto es muy importante, me parece a mí. Y creo que valdría la pena mencionar algo que dice el apóstol Pedro con relación a ese juicio que debe hacerse. Y él dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 16 al 19, algo que debe llamarnos la atención, y creo que valdría la pena que nosotros lo pudiéramos ver, porque ¿cómo es que Dios va a desarrollar esa actividad? Ya que estamos diciendo es en beneficio de su propio pueblo. No es para condenar, sino para justificar el hecho de que los salvos, los que lleguen al reino de los cielos, realmente van a ser salvos. ¿Qué dice Amén. en 1 Pedro 4, 16 al 19? Lo tengo por acá, versículo 16. Pero si algo padece como cristiano, no se avergüence. Y bueno recalcar, de ser como cristiano, hay una conducta que el cristiano debe llevar adelante entre las personas que no son cristianas o entre los cristianos. Hay una conducta que debe llevar. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 7. Es el que recalca lo que estamos diciendo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Yo creo que aquí se nos está diciendo con claridad que el juicio tiene un objetivo, ¿no es cierto?
demostrar el por qué los que vayan o sean llevados para recibir la vida eterna serán llevados allá, ¿no es cierto? Porque Exacto. Dios quiere que nadie tenga duda acerca de los que han de ser redimidos, ¿cierto? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? Dice el siguiente versículo. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo creo que esto, viéndolo desde el punto de vista positivo, es una invitación a la humanidad para que, captando la verdad de que un día tenemos que dar cuentas a la autoridad suprema, hagamos los arreglos para vivir cercanos a ese que finalmente será nuestro juez, aunque ahora es nuestro sacerdote. Ahora, ajá. No quiero ¿Qué ibas a decir? dejar que te concluya con el pensamiento, porque a lo mejor voy a cambiar o sea, la pregunta quizá va a irse por otro camino. Así que termina el concepto y voy a hacer una observación con relación a este mismo texto que tenemos en la pantalla. No, yo creo que está bien, puedes hacerla porque simplemente estamos diciendo, Dios en su misericordia está invitándonos, advirtiéndonos, va a haber un juicio, amigos y hermanos. Debemos entender esto, Dios no quiere perdernos. Dios no quiere que nadie perezca. Eso es una verdad en la Biblia. Es más, de parte de Él, ya está dicho que realizó todo lo posible para darnos salvación. Por eso envió a su Hijo unigénito. No tenemos que ser vencidos por el pecado. No tenemos que estar alejados de Dios. Podemos, si ponemos nuestra voluntad a su lado, ser vencedores. Adelante. Amén. Con lo que ibas a decir. Si ponemos el versículo, si vamos un versículo antes, el versículo 17, hay algo ahí en ese versículo que no quisiera recalcar. Ahí dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Así que aquí habla de la urgencia. Es un momento en que el juicio comience. Y a eso me refiero yo. Hablamos del juicio, viene el juicio, pero hay evidencia en la Biblia también como para que nosotros podamos saber cuándo comienza ese juicio. Porque aquí dice, primero, el juicio comienza con la casa de Dios. ¿Y cuándo es eso? ¿Hay alguna pista en la Biblia que nos habla a nosotros de que el juicio comienza en algún momento? No solamente en un futuro que no sabemos si es cercano o lejano, o hay en la Biblia evidencias para que nosotros sepamos que ese juicio tiene también un comienzo y podemos penetrar en esa dirección y saber de que estamos en juicio o vamos al juicio. Si vamos al Antiguo Testamento, ahí se encuentra la profecía en Daniel 8:14, adelantándonos información acerca de ese juicio. Y la lectura de Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La palabra juicio no aparece aquí, pero aparece la palabra purificado, que nos lleva en la idea, en el pensamiento, a lo que es juicio. Entonces ahora el punto es, como esto es una profecía que tendría su cumplimiento según le fue revelado a Daniel en visión, hasta 2300 tardes y mañanas. Ahora primero necesitamos establecer qué es eso de 2300 tardes y mañanas y cómo se aplicaría en la historia de nuestro mundo. Pastores y amigos que nos están escuchando. Quizás para entrar de lleno al versículo 8:14, Daniel 8:14, sea necesario que nosotros presentemos algunos antecedentes para poder entender
bien este pasaje que tiene tanta trascendencia. Ya hablamos de los juicios, diferentes momentos en que en la Biblia se menciona de juicio de Dios para personas o naciones. Pero aquí en Daniel, que es un libro profético desde el punto de vista de Daniel, que vivió unos 600 años antes de Cristo, a través de revelaciones divinas, este tema del juicio se presenta de una manera magistral. O sea, es que es el que le da entendimiento a todo lo que la Biblia dice. El juicio lo pone ahora en una perspectiva de tiempo. Y quizás mencionamos por encimita, aunque no es exhaustivo, la primera visión que Dios le dio a Daniel, que es en el capítulo 7. Tenemos una buena descripción del futuro en el capítulo 2, pero este fue un sueño, no un sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y no de Daniel. Así, pero vamos a la visión de Daniel, capítulo donde después de hablar de los diferentes imperios, 4 imperios que iban a haber en la tierra, partiendo de Babilonia, encontramos aquí en el capítulo 7 y el versículo 9 el concepto del juicio. Inmediatamente o durante el poder del cuerno pequeño que menciona anteriormente. Y ahí menciona en este capítulo el juicio en el cielo, versículo 9, donde dice: estuve mirando hasta que fueron puesto trono y se sentó el anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo como de su cabeza como lana limpia, y su vestido, como dice, y su llama de fuego y su rueda fuego ardiendo. Y en el versículo número 10 dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y luego, pasando al versículo 13, dice: y miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, que venía y llegaba hasta el anciano de día, de gran edad, hiciéronle llegar delante de él. Y el verso 14: le fue dado señorío, gloria y reino. Y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. En el pasaje leído destacamos el hecho de que Dios empezó una obra de juicio donde asisten millones y millones de seres celestiales en ese juicio. Y luego se abren los libros, que es para comenzar el juicio. En el versículo 13 habla de que alguien vino, un hijo de hombre, refiriéndose a Jesús, que viene y es el que va a oficiar ahora, como dijimos hace un rato, va a oficiar en la obra de juicio. Eso en el capítulo 7, pero en el capítulo 8 encontramos otra serie de visión que es una repetición del capítulo 7, una conexión con de una visión con la otra, donde se enfatiza ciertas cosas más profundamente y que tienen que ver con el juicio. Y ahí es donde... Eleazar, Sí, déjame interrumpirte allí, porque realmente creo que es bueno, como tú dijiste, hacer una conexión más completa con todo esto, ¿no es cierto? correcto. Si nosotros vemos bien, Dios no hace nada sin advertirnos de algunas cosas. Y en el capítulo 2, como tú dijiste de Daniel, se le dio al rey Nabucodonosor una visión
donde se le presentaba mediante una estatua, ¿verdad?, los 4 imperios que iban a gobernar el mundo. Y ahí esa secuencia de imperios es muy importante porque está poniendo el marco de todo lo que Dios iba a explicar en los capítulos 7 y 8 que tú estabas mencionando. Esos imperios que iban a dominar Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma se iba a dividir en los pies representados, ¿verdad?, de barro y parte de hierro. Y dice que en los días de esos reyes una piedra fue cortada y entonces cayó sobre ella y destruyó todo. En el capítulo 7, que es una profecía paralela con el capítulo 2, se menciona la misma secuencia. Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Roma dividida. Y después de Roma dividida, un cuerno pequeño que surge. Se da más detalle, ¿no es cierto? Claro. Y ese cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios. Lo vence incluso. Y dice, habla grandes cosas en contra de Dios. Y el mismo capítulo 7, por lo menos 4 veces encuentro yo, se repite esta secuencia. Y yo lo traigo a colación, aunque parezca más amplio, más grande el tiempo que tomamos, por el hecho de que estamos hablando de un juicio. Y en ese capítulo 7, me parece a mí, se establece el orden y el momento en que ese juicio tendría que darse, o Dios planeaba. Porque en 7, el capítulo de Daniel, versículo 4 al 14, me parece a mí, está la escena del juicio, ¿no es cierto? Donde Dios en términos generales menciona a la 4ª bestia y después viene el cuerno pequeño y persigue a los santos, pero luego viene un juicio, hasta que se le quita su poder. Pero luego en los versículos 17 y 18 de Daniel 7, dice estas 4 grandes bestias, las cuales son son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después tomarán el reino santo del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. ¿Cierto? Entonces, aquí en estos versículos, versículo 18, dice que después de las acciones de estos 4 reinos, entonces se iba a dar reino a los hijos de Dios. Ahora vean el versículo 21 y 22 del mismo capítulo 7 de Daniel. Ve yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Esto es una idea de en favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así Amén. que aquí está hablando de que iba a haber un juicio después de que el cuerno pequeño persiguiera al pueblo de Dios. Y repiten los versículos 23 al 27, creo yo, del mismo capítulo 7. Sí, capítulo 7, versículos 23 al 27. Dice, y dijo así, la 4ª bestia, y ese orden de las acciones de los bestias es muy importante. Entonces, la 4ª bestia, dice el verso 23, será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente, y eso recalcamos, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Luego el siguiente versículo dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantan 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo que quiero presentar es el hecho de que el orden en que iban
a estar dominando los imperios en el mundo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, es muy importante, porque entonces de que Roma iba a ser dividido, 10 cuernos que le salieron a la cuarta bestia, y erró la cuarta bestia en Roma, el cuarto imperio. Entonces, después de esta división del cuerno, vendría un cuerno pequeño que se levantaría. Y nos dice aquí en los versículos que estábamos leyendo, del 23 al 27, que ese cuerno pequeño iba a perseguir al pueblo de los santos, y después de que él persiguiera al pueblo de los santos, este cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo, dar algunas características de ese reino, ¿verdad? Y si era un tiempo en que ese reino estaría gobernando, hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quedará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que aquí se está hablando de ciertas acciones que tenían que tomar lugar antes del juicio. Y esas acciones estarían realizadas por un cuerno pequeño que se levantaría del imperio romano, que se dividió en 10 reinos, y después de esos reinos, entonces un cuerno pequeño sería diferente, perseguiría al pueblo de Dios y los vencería. Y luego dice, se levantaría contra Dios mismo, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y estar dominando un periodo de tiempo. No vamos a entrar en esa profecía en esta conversación, pero es bueno recordar el orden en que iban a suceder estas cosas. El juicio de Dios no podía empezar antes de que el cuerno pequeño realizara sus actividades persecutorias contra el pueblo de Dios e intentar cambiar los tiempos y la ley, y se levantara en contra de Dios mismo, echando a un lado el continuo. Así que con razón él quedó espantado, ¿no es cierto? Y eso es lo que anticipa el momento del juicio. ¿Está de acuerdo con eso? Porque pensándolo bien, como vemos la Biblia, es una serie de enseñanzas encadenadas unas con otras, ¿no es cierto? Sí, Sí, hay una conexión perfecta en todos los acontecimientos, aunque proféticos, difíciles de entender, pero con oración Dios se revela a sus hijos, los que están interesados en conocer esta verdad. Dios les va revelando cómo se desencadena cada uno de estos sucesos. Por eso yo tengo aquí ahora, hablando de ese juicio, el que queremos referirnos en esta mañana, porque necesitamos saber cuál es ese juicio, cuándo comienza, cómo llegamos a la fecha de comienzo. Y cito entonces Daniel 9:25, a donde nos dice, sabe pues y entiende, esta es la visión que se le dio a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado
se derrame sobre el desolador. Tenemos aquí entonces una primera etapa de ese gran período que menciona Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hablando de ese juicio, purificación aquí es un sinónimo de juicio. Entonces nos dice que hay que comenzar, para establecer la fecha de ese juicio, hay que comenzar con el año 457 antes de Cristo. Necesitamos buscar ahora bíblicamente cuándo eso comienza. ¿Por qué creemos que es así? Ya, es correcto. Entonces, todos estos textos que está leyendo apuntan a esa realidad. Perdón. Y necesitamos dedicar un tiempo para poder captar qué es, porque pareciera bastante difícil, ¿no es cierto?, al leer esos textos, cómo se pueden ir desglosando para que podamos captar el propósito de Dios con eso. Entonces, Eleazar, tú estabas presentándonos ahora, como hizo ahí Jorge, la introducción de esos textos, ¿verdad? Que son los que nos dicen más específicamente el día en que ese juicio tenía que comenzar. ¿Realmente podemos saber algo acerca de ese día? Sí. ¿Cuándo comenzó? Bueno, aquí estamos tratando de ir casi que por encimita, porque exhaustivo, ya sabes que se necesita mucho tiempo. Pero aquí vamos a tratar de cubrir esta mañana hasta lo más que podamos. Nosotros tenemos empiezo y lo dejamos después. O sea, yo creo que sí. Vamos a empezarlo por lo menos. Aquí hay que ver con un poquito de detalle el libro de la visión del capítulo 8, cómo es que empieza, para que veamos que va sobre la misma visión anterior, o sea que explica lo mismo, pero ahora con diferentes símbolos, ¿verdad? Eleazar, aunque tú dices eso, me parece pertinente interrumpirte, perdona, pero dice Sí. ahí que usas diferentes símbolos. Y fíjate qué interesante, que al dar la explicación que va a dar ahí de la visión que Daniel pudo entender, usa dos animales como símbolo de esos pues que estaban peleando, y son animales que se usaban en el santuario. Correcto. Era el macho cabrío, ¿verdad? Y el carnero, que eran animales que se usaban en los sacrificios. Muy interesantes los símbolos que se usan ahí. Pero nos interesa más que todo cómo es que llegamos a saber que hay un día específico que Dios tenía para realizar juicio. ¿No sería mejor dejar esto que es de tanta trascendencia para nuestro siguiente estudio? Porque el tiempo ya nos está llamando. ¿Cuánto nos...? Son pocos minutos los que nos quedan, así que no vamos a poder abarcar mucho de ello. Quizás en la próxima sección entramos directamente a ese punto. Es correcto. ¿Por qué no entonces dejamos el pensamiento siguiente con nuestros amigos para ver si podemos establecer la conexión, ¿verdad?, con todas estas cosas? En la visión del capítulo 7 que se le da a Daniel de las bestias, las 4 bestias, él queda que no entendía, ¿no es cierto? Correcto. Él queda y no entendía. Luego entonces se le da la visión del capítulo 8. Y como dije, aparecen animales que estaban conectados con el santuario. Se explica que esos animales, el macho cabrío y el carnero de 2 cuernos, representaban a los reyes de Grecia, el macho cabrío, y Medo y Persia.
El vencedor Grecia, representado por Macho Cabrío, ¿verdad? En la pelea del capítulo 8. Y dice que Grecia crece a los 4 vientos, es decir, los puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Y que de uno de esos puntos cardinales surge otro poder, un cuerno pequeño. Todavía estamos hablando entonces ahora de historia antigua, pero ahora se introduce a Roma aquí, ¿verdad? El siguiente imperio que inició a Grecia es Roma. Y Roma entonces es presentado en 2 fases, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, como un imperio político netamente, y luego después pasa con una fase religiosa, como un imperio religioso, si queremos decirlo también, ¿verdad? Político. Y religioso. ambas fases, las 2 fases, están representadas por un solo cuerno que conquista. Creo yo eso sería la fase imperial, ¿verdad? De Roma, conquista, el verso 8, 9 de Daniel, y luego se alza contra Dios. Yo creo que esa sería la fase religiosa, los versículos 10 al 12 del capítulo 8 de Roma. Solamente estamos dando introducción, luego vamos a ver. Luego entonces viene en el capítulo 8 una pregunta, 8:3. ¿Hasta cuándo va a durar este perseguir del pueblo de Dios y este poner el santuario por el piso y el lugar de Dios por el piso y la verdad por el piso? Y la respuesta del capítulo 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario se ha purificado. Entonces Daniel se desmaya y no se le puede seguir explicando la visión, ¿verdad? Él solamente entendió la primera parte de la visión, el macho cabrío y el carnero. Pero entonces, como él se desmayó, no se le puede explicar. Y como nosotros estamos faltos de tiempo ahora, no vamos a poder explicar tampoco la visión. Pero vamos a continuar, no se nos vayan nosotros, porque tenemos que continuar con este tema. Y al menos ahora podemos estar claros en una cosa: el juicio va a ser dado en favor de los santos. Amén. Amén. El juicio de Dios es hecho no para condenarte. Si tú crees en Cristo, le has confesado tus pecados, le has pedido perdón, entonces no tienes nada que temer, porque el juicio solamente lo hará Dios, para que tanto el ángel como los otros ángeles nunca cayeron, o quizás otros mundos que nunca pecaron, sepan, tú y yo seremos llevados al reino de los cielos, no porque somos una gente, sino porque creímos en Cristo Jesús, nos escondimos en su sangre preciosa, pedimos el perdón, y por haber sido transformados de malos que éramos y somos en algo diferente por la gracia de Dios, somos personas seguras para ir al reino de los cielos. Amén. Ya no vamos a representar un problema ni una amenaza para más nadie. Y por eso Dios quiere hacer juicio, para que nadie nos tema cuando entremos de nuevo en unión con el resto del universo y con los santos ángeles que nunca pecaron. Amigos que nos escuchan, hermanos que van con nosotros, sí, hay un juicio divino, pero este juicio es para que tú y yo tengamos seguridad de que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y permitirle que Él transforme nuestro carácter a la semejanza de su carácter, somos personas seguras para entrar de nuevo
en unión con los ángeles no caídos y con los hijos de Dios de otros mundos. Qué glorioso momento. Creamos, busquemos, pidámosle a Jesús que sea hoy nuestro sacerdote intercesor, nuestro abogado en el santuario, nuestra víctima, el que cubre nuestros pecados. Y cuando Él sea juez, no tenemos nada que temer, porque Amén. Él conoce todo acerca de nosotros. Pastor de Gracia, Pastor García, siempre el tiempo nos traiciona, ¿verdad? Pero Sí. gracias porque podemos conversar en esto y pensando bien entre amigos, nos podemos entender mejor y podemos sacar las verdades preciosas de estos pensamientos bíblicos. Concluyamos con palabra de oración. Pastor de Gracia, ¿podrías realizar esta oración, por favor? Padre bondadoso, en esta hora te damos muchas gracias porque tú nos has dejado tu palabra tan clara. Para aquellos que te buscan, tu Espíritu Santo ha prometido enviar luz, ayudarnos a entender, a comprender, así como lo hiciste con Daniel y con los otros profetas que, aunque vieron cosas grandes y que no podían entender, tú las explicaste Amén. para que podamos saber nosotros cuán cerca estás tú de los acontecimientos de este mundo y del destino de cada ser humano. Esta mañana hemos empezado a considerar este tema del juicio. Te rogamos que en la mente de nuestros amigos, en la mente nuestra, podamos pensar en el juicio de diferente manera que lo vemos aquí en esta tierra. Sabemos que en este mundo hay juicios a menudo, todos los días se están haciendo decisiones de personas, pero vemos a veces que son seres humanos los que están oficiando y muchas veces llegan a conclusiones equivocadas y se condena al inocente y a veces y se libera al culpable. Pero sabemos que en el juicio tuyo es perfecto. Amén. Este juicio, especialmente en esta primera fase, tiene el propósito de liberar a tu pueblo, a todos aquellos que han puesto su confianza en ti, que pueden ver en Cristo el sustituto de nuestras vidas, verlo como nuestra única esperanza. Permite Amén. que el tema del juicio sea para nosotros un juicio de liberación que deseamos que llegue para que tú nos liberes, para que tú tomes a tu pueblo y lo lleves a vivir contigo por la eternidad. Quédate con nosotros, bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que escucharán estos temas a través del internet. Que tu Santo Espíritu, que es el que está con mayor deseo de que las personas puedan entenderlo y puedan aceptarlo, que ellos puedan, Señor, ser clarificados y tomar decisiones de que tú los defiendas y que tú los salves en este juicio. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por toda tu bondad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, amigos. Pensándolo bien, se despide de ustedes, pero confiamos en Dios estar pronto para concluir este tema. Bendiciones a todos.